Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, con el tema, según la Biblia, ¿quién da los ministerios? Estamos hablando de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y bueno, antes de entrar al tema, quiero decirles que estoy muy contento porque está el pastor Rubén Castillo de la Ciudad de México con nosotros. Aquí a las 7 de la tarde va a venir aquí a echarse un café conmigo, a ver si transmitimos algo en vivo. Pero estamos ya terminando el tema de la doctrina luzmundana. Pobre gente, han puesto su confianza en un hombre de carne y sangre, pero como todo hombre de carne y sangre tiene que morir, pues, pues sigue con el asunto del apostolado postizo el hijo. Ahorita ya llevan 3 apóstoles. Por supuesto que el actual va a morir, como usted y yo vamos a morir, y tendrán que nombrar a otro. Es muy triste escuchar a la gente de la luz del mundo poner su confianza en un hombre que va a descender al polvo de la tierra. Hermanos, para ser honesto, yo estoy de acuerdo en que haya líderes. Sé que hay ministerios de enseñanza, ministerios proféticos, yo lo sé porque el Señor no nos ha dejado solos. Y es lo que pretendo explicar pues en estos últimos videos. ¿Cómo funciona esto? Para acabar pronto, la gente de la luz del mundo cree que necesitan a un apóstol vivo para que exista la iglesia, dicen ellos. Qué poquita cosa tienen ellos al poner su confianza o la dependencia de la iglesia en un hombre de carne y sangre para que le dé vida a la iglesia. Bueno, no lo digo yo, lo dicen ellos. Espero no aburrirlos con estos videos. Voy a poner un pedacito nada más para fundamentar, para que vean que no me invento yo la doctrina. Mire cómo cree esta pobre gente. A ver, este señor, ahorita va a salir su nombre aquí, pero el video es Samuel Joaquín Flores, apóstol de Jesucristo, para que vean cómo depositaron toda su confianza en un hombre y luego por necesidad en una dinastía, porque los hombres se mueren, entonces necesitan mantener a un apóstol vivo, dicen ellos, ¿no? A ver, mi amada esposa me trae un cafecito, gracias, hermosura. Al ratito va a estar con nosotros el hermano perfecto. Les informo a todos nuestros hermanos que nos están viendo, tenemos un perfecto entre nosotros, dijo el hermano Efraín. Al rato se los presentamos. ¿Qué dice esta pobre gente? A ver, déjenme devolver esto un poquito y quitar este sonido. A ver. Es más perfecto el orden. Pongan atención aquí. En la palabra del Señor nos enseña que un elegido de Dios es para salvación. Si no hay un elegido de Dios, si no hay un administrador de las gracias que Dios ha depositado para que haya salvación en el mundo, no va a haber salvación si no hay un medio. Sin Cristo no había salvación en ese tiempo, hasta que vino Cristo. Y ese legado se lo dio a sus apóstoles, el de ser luminares en el mundo, el de la palabra de la reconciliación, porque nosotros estábamos en contra de la voluntad de Dios y el apostolado nos vino a reconciliar con Dios. Entonces, Él es el que trae el ministerio de reconciliación. Si no hay un enlace, no va a haber un éxito de los otros. Estamos destituidos, ajenos, lejos del reino de los cielos. Pero si existe un siervo de Dios, estamos seguros que hay salvación. Sin Él no puede haber salvación, porque Él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos. Este hombre, Daniel, aquí en sus palabras, te ha resumido la doctrina de la luz del mundo y usa una serie de falacias.
primero te empieza a decir que los elegidos de Dios son para salvación, y eso te hace decir amén, y luego te menciona a Jesucristo, sin él no había salvación, pero luego te cambia el concepto del Salvador de todos los hombres a un administrador. Fíjate bien cómo emplea la palabra un administrador de las gracias, y luego te mete el concepto de que tiene que haber un enlace. Mira, lo más cercano a enlace en la Biblia es el sumo pontífice. La palabra pontífice, de hecho, significa puente. Y Aarón, el del Antiguo Testamento, era el sumo pontífice o el sumo sacerdote, el que mediaba entre Dios y los hombres. Eso está clarísimo, pero cuando viene Cristo, entonces él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es el único puente entre Dios y los hombres. Lo dice muchas veces: nadie puede venir al Padre si no es por mí, yo soy la puerta, el que por mí entrare, y el que sube por otro lado es un ladrón y salteador. Entonces, el enlace con la divinidad es Cristo. Él es el camino, Él es la puerta, Él es el sumo pontífice, según el orden de Melquisedec, el que a la vez intercede por nosotros. Eso ya lo hemos explicado y no lo vamos a volver a repetir. Así que poner a un apóstol como mediador es totalmente antibíblico. Aparte de la contradicción de que no era uno. Ahora, él cuando te dice un administrador de las gracias, por favor, Jesucristo no es ningún administrador. Y cuando te habla de enlace, es verdad que nosotros no podemos estar aquí en la tierra huérfanos. Cuando Jesucristo estaba aquí, los 12 y sus discípulos se referían a él. De hecho, es lo que dijo Cleofas y el otro, que no se da su nombre, que venían por el camino de Maús cuando acababan de matar a Cristo Jesús. Pues era varón poderoso en palabras y en hechos. Te lo voy a leer, porque te voy a presentar en este video quién es el verdadero enlace con Dios. ¿Quién es? Jesucristo, claro está, pero hay alguien aquí en la tierra que se quedó para no dejarnos huérfanos o abandonados. Déjenme saludar: Raquel López, Fanny Mengo, buenas tardes, hermano. El Espíritu Santo mora en todos nosotros, o sea, la iglesia, y no en un solo hombre. Claro, hermana, la salvación la da Cristo por la fe, y no un apóstol, menos un hombre mortal. Es lo que estamos diciendo, hermana. Efectivamente, los hombres se te mueren. Jesucristo se murió, sí, Señor, pero Jesucristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero créanme que Jesucristo es la obra consumada, Él es la puerta. El que tiene al Hijo tiene la vida, no el que tiene al apóstol tiene la vida. Tú puedes tener al Hijo directamente. No vemos en la Biblia nunca diciendo, pues yo soy, a un apóstol, por ejemplo, diciendo yo soy el administrador de las gracias, necesitan de mí, si no ustedes no van a tener salvación. No vemos a Pedro, no vemos a Pablo, no vemos a Juan, no vemos a Jacobo diciendo yo soy el administrador de las gracias de Dios, y si en mí, si no estoy vivo, la iglesia no va a existir. Mira, cuando se muere Cristo, que no lo mataron, no fue víctima de la muerte, sino que Él puso su vida y la volvió a tomar. Pero mira la reacción humana de quedarse solos, de quedarse sin conexión. Escucha esto, por favor, por amor de tu alma, para que no pongas tu confianza en hombres de carne y sangre que descienden a la sepultura. Lo podemos ver en Lucas. A ver, Lucas 24. Las palabras de Cleofas me parecen muy lógicas, ¿no?
muy lógicas. Dice que Jesús se les acerca y en el verso 18, Lucas 24, 18, y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, es el mismo Jesús el que está hablando con él, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una conexión con el Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento eran los profetas, los sacerdotes. Tú lo sabes, no tengo que abrirte la Biblia. Y en el tiempo de Jesucristo era la palabra hecha hombre que habitó entre nosotros y escogió 12 individuos para que fueran testigos de su resurrección. Mira, verso 20. ¿Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron? Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, de las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, de los nuestros, perdón, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres les habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo, fíjate lo que les dice el Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, nosotros a veces juzgamos a la ligera lo que leemos, hermanos, pero yo estoy seguro que tanto usted como yo, si hubiésemos andado 3 años y medio con este varón poderoso en obra, que no había sido concebido por voluntad humana, y que algunos decían que era Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas, pero que Pedro por revelación dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne y sangre, Pedro, mas mi Padre que está en los cielos. Entonces, pero una vez que lo matan, el mismo Pedro duda, y creo que yo también hubiera dudado, se nos acabó el corrido. Este varón que era el que nos representaba, que tenía el poder, que decía que había descendido del cielo y muchos discípulos se fueron para atrás, nosotros le seguimos creyendo, pero ahora lo mataron. Pero faltaba el hecho glorioso de la resurrección. Escucha bien, la muerte, la resurrección y la ascensión a los cielos, a la diestra del Padre, pero no solo eso, sino el derramamiento del Espíritu Santo, cosa que la gente de la luz del mundo no comprende, no entiende, que no necesitamos un contacto humano, un apóstol, un profeta, para allegarnos a Dios, sino que Jesucristo a través de su carne traspasada abrió el camino, por eso precisamente se rompe el velo del templo, para que nos alleguemos confiadamente. Y yo digo así, como lo escuchas, cualquier persona que te diga que necesitas a un ser humano para llegarte a Dios o para existir como iglesia, o que estás desaforado si no tienes a un apóstol vivo, no hay en la Biblia un registro donde Pablo, Pedro, hizo depender a la iglesia de ellos. Pero sí, Jesucristo hace depender a la iglesia del Espíritu Santo. Mire, dice la Biblia que Jesucristo dijo,
Es necesario que yo me vaya. Juan 16, 7. Palabras de Cristo. Empero yo digo la verdad, pero note cómo está conectada su muerte, ¿no? Miren el verso 5. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Claro. Mire, cuando yo me muera, la iglesia se va a entristecer, hermano. Los que nos aman, los que nos aprecian. Gamaliel, Calderón, un varón de Dios que enseñaba la palabra. Perfecto no era, pero enseñaba, tenía el Espíritu de Dios, echaba fuera a los demonios, el Señor lo usaba para hacer cosas. Pero Gamaliel se muere y se levanta otro. Se levanta Juan, se levanta Pedro. No es Gamaliel, no es Pedro, no es Juan. Es el Espíritu de Dios que pervive, que permanece. Pero mire cómo dice el Señor, ustedes están tristes porque yo ya me voy. Verso 7. Pero yo digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Es decir, Jesucristo tenía que ir, partir de esta tierra como ser humano. Tenía que ascender a los cielos, pero no podía venir el Espíritu Santo a la tierra para redarguir al mundo de pecado, de justicia, y para guiar a la iglesia a toda verdad y a toda justicia. Tenía que morir Él para que viniera el Consolador. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Definitivamente, la gente de la luz del mundo se le ha enseñado a confiar en un apóstol vivo, pero Jesucristo no dijo, me voy y ahí te quedas, Pedro, y no te vayas a morir, porque si te mueres se acaba la iglesia, porque la iglesia necesita un apóstol vivo, si no, no hay iglesia. He escuchado a estos engañadores decir, todavía no estaba la iglesia y ya entre los gentiles, y ya estaba Dios preparando a su enviado. No es cierto eso. El Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio mucho antes de que Pablo se convirtiera. Hay que entender, hermanos, que la iglesia del Señor ya estaba antes de que Pablo fuera llamado al apostolado. La iglesia no depende de Pablo, no depende de Pedro. La iglesia depende de Cristo, pero Cristo ya se fue. Estamos huérfanos, pastor, porque no hay un apóstol vivo. ¿Y a usted quién lo envía a predicar? Por fin, hermano, les voy a contestar a la gente a luz del mundo. ¿Quién me envió a predicar? Fanny Mengo, pastor, el Espíritu Santo no estaba en la tierra antes que Eusebio Joaquín fuera apóstol. Por supuesto que estaba. El Espíritu Santo vino cuando Jesús ascendió a los cielos, y cuando Él asciende a los cielos, entonces se derrama el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, sí, exactamente, hermana, dice, se regresó al cielo hasta que Eusebio volvió el Espíritu Santo. No, ese es algo ridículo. Ya les explicaba yo que según la historia de ellos, pues ellos recibieron, tanto su esposa como él recibieron el Espíritu Santo en la iglesia cristiana espiritual. Pero vaya, hombre, el Espíritu Santo ha estado trabajando a través de las edades, no se ha ido
no fue recogido con la muerte del último apóstol, que eso no lo puedes fundamentar con la Biblia, sino que el Espíritu Santo, tiene muchas funciones, pero una de ellas es: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Ustedes se entristecen porque yo ya me voy, pero no os dejaré huérfanos. A ver, esta palabra de huérfanos la puedes leer en San Juan capítulo 14. O sea, iglesia, no estás en la orfandad. Aunque se muera Pedro, aunque se muera Pablo, aunque se muera Gamaliel, aunque se muera fulano, sultano, que se mueran todos, nos vamos a morir todos. Pero el Espíritu Santo queda aquí para guiar, para levantar ministerios, para redarguir al pecador. Es cosa muy ridícula hacer depender a la iglesia de un apóstol vivo. La Biblia nunca te va a apoyar. Yo nunca veo a Pablo diciendo: la iglesia depende de mí, y si yo me muera, pues a saber qué vamos a hacer, se van a quedar huerfanitos. No, Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Y luego dice: voy y vengo y todo eso, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muéstranos al Padre. Pues Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. Yo soy el Padre y el Padre es en mí. Ahora verso 12. Creedme, el verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Mira, a veces no entendemos lo que leemos, pero ¿cómo es posible que les está diciendo: yo ya me voy al que me envió? Ustedes están asustados, todavía dudan si yo soy en el Padre y el Padre en mí, todavía no entienden. Crean por las mismas obras. Pero ahora les dice algo increíble, ¿no? Las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesucristo esté diciendo que cuando Él se vaya va a haber gente que va a hacer mayores obras que Él? Esto significa: hay mucho trabajo que hacer. Yo ya me voy, yo ya hice mi trabajo, pero van a pasar siglos, hay mucho trabajo. Muchas maravillas van a ser como las que yo hice. Pero ¿cómo si ya te vas? Bueno, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, aquí está la explicación, cómo es que van a tener virtud. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y este es el que la gente de la luz del mundo no puede entender. Que Jesucristo nunca te prometió un apóstol para que tú permanecieras vivo como iglesia, sino te prometió otro consolador en lugar de él. Es otro. Para que esté con vosotros para siempre. No, hermana, no se devolvió el Espíritu Santo. No se devolvió al cielo y vino hasta que nació Eusebio, por favor. ¿Quién es este otro consolador? Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjese bien, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por supuesto, porque es el mismo Cristo. Acuérdense que el Espíritu Santo va a tomar de todo lo mío
Y es lo mismo que del Padre, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. No hablará de sí mismo, hablará todo lo que oyere del Padre. Entonces, es totalmente falso enseñarle a la gente que se necesita un apóstol vivo para que la iglesia exista. Pablo nunca lo enseñó, Pedro nunca lo enseñó. Al contrario. El distintivo de la iglesia es que es guiada por Espíritu de Dios, porque todos los que son hijos de Dios, porque todos los que son guiados por Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquí dice que el mundo no puede recibir este espíritu. Entonces, mucho antes que Pablo se convirtiera, cae el Espíritu Santo, hermanos, por supuesto, en el día de Pentecostés, en los discípulos de Jesús, judíos, prosélitos y convertidos, pero después cae en la casa de Cornelio a los gentiles, es decir, romanos, que Pedro no creía, ¿no? Dijo, yo les voy a predicar y ahí nos vemos. Dijo, me da asco estar aquí. Yo de por mí no estuviera aquí porque soy judío, yo no me junto, me da asco juntarme con ustedes. Pero me ha mostrado Dios en una visión que a ninguno llame común, porque yo estaba bajo un lienzo, ya les explica, ¿no? Y mientras les daba el sermón, cuando llega el clímax del sermón o del mensaje, en estas palabras, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En ese momento, el Espíritu Santo le interrumpe el sermón y dice que cayó sobre todos los que oían el sermón y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro se asustó, que aún sobre los gentiles, Pablo no estaba convertido. La iglesia no depende de un apóstol. La iglesia depende primero de la sangre de Jesús, que ese trabajo ya está hecho, porque nosotros fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero la iglesia tiene que tener el Espíritu de Dios, porque esa es la promesa. Esa es la conexión que tienes ahorita con la divinidad. Es el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. No estás huérfano, no necesitas un hombre de carne para que te guíe a toda verdad. Claro, hay ministerios, hay maestros, hay profetas, apóstoles no, en el sentido como lo vemos en la Biblia no. Algunos usarán el título de apóstoles de forma administrativa, de forma sana. Se los podemos aceptar, pero en el sentido tácito de la palabra no aplica. Y eso es lo que enseguida te quiero compartir antes de que se me vaya el tiempo. Bueno, ya consumí mi hora. Media hora. Que quede claro entonces que el que se quedó aquí es el Consolador. Jesucristo dice que no estás huérfano. Nunca dice la Biblia dependerás de un hombre. Fíjate cómo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él miraba el ocaso de su ministerio. Porque los hombres se mueren, hermanos. Hasta Jesucristo fue muerto, con la gran diferencia que él resucitó y ahorita está vivo. Y está en sus funciones sacerdotales. A la diestra del Padre, intercede por nosotros. Yo estoy grabando en contra de esta secta, hermanos, con el único interés de aclarar lo que dice la Biblia, para que la gente que los invitan a poner su confianza en un hombre, o en una dinastía imagínese usted, una dinastía de tapatíos. Esto es blasfemia, hermanos, esto es torcer la palabra, esto no puede quedar sin que sea denunciado bíblicamente. Entonces ahí tenemos, ya te di las escrituras para que veas que el que se queda aquí en la tierra
el que te da la paternidad, porque cuando dice no te dejaré huérfano, es decir, eres hijo de Dios porque tienes el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios. Están igual que los católicos y sus sacerdotes y papas, sí, le han robado las funciones de intercesor, de sumo sacerdote a Cristo, y han tomado el lugar de Cristo y del Espíritu Santo estas personas, ¿no? Los católicos dependiendo de una sucesión papal, y los aronitas, que quiero decirles algunos datos que muchos de los hermanos desconocen. Los aronitas de los primeros años, a ellos se les fue enseñado que Aarón era el apóstol, el único, y que Cristo venía enseguida de él, pero cuando muere empieza el problema de la sucesión. Si la iglesia no existe, si no hay un apóstol vivo, bueno, durante esos 2 o 3 días que estuvo el cuerpo de Aarón ahí, mientras todavía no había apóstol, entonces todos los ministerios y las gracias de Dios cayeron a tierra. Y imagínese usted hacer depender a la iglesia de un hombre. Por favor, hermanos. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su salvación. Pero bendito el varón que se fía de Jehová. El apóstol Pablo, cuando ya miraba que su vida llegaba a su fin, junta a todos los ancianos de Éfeso, porque el Espíritu Santo le daba testimonio que ya se iba. Miren, Hechos 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba para hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando de la obra entre los gentiles, ¿no? Y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo, desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ahí me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo, y la iglesia, una vez que yo me muera, se va a extinguir. No, no dice así. Yo acabo mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ponga atención a las siguientes palabras, para que vea cómo Pablo nunca predicó ese cuento de que tiene que haber un apóstol vivo para que la iglesia continúe. Y luego de ahí ya de ese postulado falso se derivan una serie de eslogans de la gente luz del mundo. Pablo, un apóstol es apóstol sin iglesia, con o sin iglesia. Pero la iglesia no puede existir sin apóstol. La Biblia no dice eso. En primer lugar, porque sí tenemos un apóstol de nuestra fe, que es Jesucristo mismo, el enviado, el apóstol. Ese está en el nivel de la fe, en el nivel de la salvación, en el más alto nivel de intercesión, y ese nadie te lo puede quitar. Es como si una secta te dice que ella te va a dar la salvación o que tu apóstol te va a dar la salvación.
está usurpando el lugar de Jesucristo. Pero no solo estamos en el asunto este de que manejan la gente de la luz del mundo, que nosotros tomamos un libro, letra muerta, y lo dicen en el sentido de que usted cree en un libro histórico y ya. Perdónenme, señores, ustedes no saben y no entienden las grandes maravillas que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo y el nombre de Jesús a través de los siglos. Y está con nosotros todavía el Consolador y nos mueve y nos habla y nos dirige y nos ha dado ministerio. Esto lo voy a fundamentar con la Biblia. Y la gente de la luz del mundo cree o le enseña a su pobre gente ignorante del círculo de ellos que nosotros tenemos un libro y como no tenemos apóstol, pues es un libro ajeno, estamos desaforados. Jesucristo dice, no os dejaré huérfanos. Dice nuestra hermana Fanny, así es, hermano, la iglesia hubiera dejado de existir desde Pablo si fuera porque un apóstol sonriente a la iglesia. Claro, es que no dependemos de algún ministerio, ¿no? Déjenme saludar, Miguel Ángel Flores, Martín Silva, Adrián Petrona, amén, que se confía es en el Cristo de la gloria que es Jesús Cristo resucitó y que ha resucitado. Claro, está vivo y ha dejado su espíritu. Francisco Cebreros está viendo el video. ¿Quién más está? Jacqueline Gil, Claudia Rojas, Adrián Petrona, Bless Ja, Rubén Ortiz. Dios te bendiga, hermano Rubén. Ya pronto te toca dar el testimonio tuyo, lo vamos a pasar por aquí. Fanny Mengo, el Consolador no es hombre, por supuesto. Imagínense que dependiéramos de un hombre que muere. Dice, estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso creemos y lo hemos comprobado, hermana Felisa. Un saludo para usted. Isaac Garza, Ernesto Tavizón, Saraek, Dios lo ayude, hermano, porque se está enfrentando a una legión de malos espíritus. Ay, ay, ay. Y a gente muy peligrosa. Bueno, estoy consciente de eso, y no crea que no tengo indicaciones del Señor al respecto. El Señor nos cuidará, hermana, no hay problema. Yo verdaderamente, hermanos, me siento responsable de la parte bíblica. Nada más, de la parte bíblica. La parte bíblica, que la gente escuche la verdad de la Biblia. Ya lo demás de sus asuntos, sus mafias y todo, eso ya está en las manos del Señor. Sombra Arias, Graciela Torres, Noé Montaño, Misael Rodríguez. Dice, en la segunda de Pedro, aquí el apóstol no dijo que ya no habría salvación. Muy diferente a lo que enseña la luz del mundo, claro. Cuando se rasgó el velo del templo, hermana Felisa, el Señor nos abrió la entrada. Lleguémonos pues confiadamente. Marín Cota, Mike García, y reforzando el conocimiento que Cristo nos ha dado por su misericordia y gracia. Amén. Jesús Walker, bueno, hay mucha gente aquí. Pero hermanos, esto es parte del fundamento de tu fe. Tienes que estar seguro en lo que estás. Tienes que estudiar, leer, releer y volver a releer y afianzarte en las verdades de Dios. Cuando ya Pablo va a morir, verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Fíjese, se está despidiendo de una manera solemne, ¿no? Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. El verso 28 es el que quiero dejar calcado en tu mente. Esto es lo que pensaba él. Por tanto, o sea, como ya me voy, por eso, miren, ya me voy a morir y ya les di toda la palabra. Yo ya no voy a estar aquí entre ustedes, dice el apóstol. Por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Mire, yo ya me voy, ustedes son los ancianos, son los pastores de la iglesia. ¿Yo los puse? No, yo no los puse. Miren por el rebaño miren por vosotros. Ustedes ancianos, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo no es como la conocemos hoy, que el obispo presidente de la iglesia. Mi respeto para los obispos presidentes. Yo mismo presido una asociación y un grupo de pastores, aquí unos en Estados Unidos y otros otros en México. Y bueno, la costumbre de llamarles obispos a los líderes viene de la Iglesia Católica, ¿no? Que todo lo han inflado, lo han deformado. Pero en realidad la palabra obispo viene de obispo. Es un sobrevedor o es un como supervisor. Eso es lo que te da la idea que emana de la palabra obispo en el griego. No era el principal de los pastores o de una diócesis, ¿no? Sino ustedes son los ancianos, son los que están supervisando a los hermanos. Eso es un obispo. ¿Y quién los ha puesto ahí? ¿Quién los envió? ¿Quién los puso? Dice, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos o por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. No dice yo los puse y como yo los puse ya me voy a morir, pues sus ministerios van a caer a tierra porque como ya no va a haber, ya no va a estar aquí su hermano, el apóstol vivo. Bueno, no te preocupes, Pablo, si tú ya te vas a morir, va a quedar Juan, así que la iglesia va a seguir existiendo aunque te mueras tú. El Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo no hay problema, Pablo. Tú eres el que activas los carismas y eres el administrador de las gracias. Hay un varón de Dios, por eso la iglesia existe y por eso los pastores tienen autoridad, porque hay un hombre de Dios. La Biblia no plantea eso, Pablo nunca enseñó eso, sino que dice yo ya me voy, tengan cuidado de ustedes y del rebaño, y a ustedes el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Aquí debería decir, porque yo sé que después de mi partida, como soy un apóstol vivo y ya no voy a estar vivo, la iglesia se va a desvanecer, o déjenme dejarle el hueso religioso a mi hijito, porque si no le dejo el apostolado a mi hijo, pues la iglesia se va a desvanecer. No, no dice así, sino que dice al contrario, ustedes van a seguir adelante, pero van a entrar gente en medio de ustedes, los pastores, que no van a perdonar al ganado, y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Entonces, ¿a quién les dejaré el cuidado de la iglesia? Como yo me voy a morir, necesito nombrar un sucesor, porque si no hay apóstol, no hay iglesia. No, hermanos. Verso 31, por tanto velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar. Aquí no dice se muere el apóstol y se acaba la iglesia. Dios es poderoso para sobreedificar
y daros heredad con todos los santificados. Hasta aquí voy a dejar la emisión. Solamente te voy a dejar 2 textos para verlos la siguiente emisión. Yo quiero decirte que es Jesucristo mismo el que da los ministerios. Bueno, pastor, ¿en qué quedamos? ¿Es Jesucristo o es el Espíritu Santo que los pone? Es lo mismo. El Espíritu Santo tomará de lo mío y todo lo que tiene el Padre es mío. Pero es Jesucristo por Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente emisión, pero mira como dice en Efesios capítulo 5, ya con esto concluyo, pero que te quede claro, iglesia, que no estás huérfana y que no dependes de un hombre vivo con un ministerio de apostolado para que pueda existir, para que puedas existir. Efesios capítulo 5, mira como dice claramente el mismo hombre que ya se estaba despidiendo. Verso 7, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién ordena los ministerios? Cristo. Por eso te explica, por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea, Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, o sea, Cristo, Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y Él mismo, o sea, Cristo, y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Oh, pastor, yo pensaba que el apóstol ponía a los pastores y los ministerios y él los activaba porque es el administrador de las gracias de Dios. No, 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 no. El que da los ministerios es Cristo mismo. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles. Fíjese que a unos apóstoles los puso él. No hay tal cosa como que un apóstol va a activar las carismas o las gracias de Dios, como dijo este hombre que puse al principio. Y el segundo texto, hay muchos textos que dicen que es Cristo el que da los ministerios. Pero claro, a los apóstoles él se les apareció directamente y les dio el apostolado. A nosotros, a través del Consolador, y es lo que vamos a explicar, él activa los ministerios por Espíritu Santo. Aún los apóstoles mismos fueron literalmente obligados a permanecer en Jerusalén hasta que recibieran el Paracleto o el Consolador, porque la verdad es que no es Cristo el que se nos aparece todos los días aquí para activar el ministerio, aunque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero te lo dijo claramente, yo me voy, pero no te vas a quedar huérfano. El Espíritu Santo vendrá y te guiará. En la primera de Corintios, esto para que lo vayas estudiando, primera de Corintios, capítulo 11, a ver si no me equivoco con el texto.
1 Corintios 12. Y con esto finalizamos. 1 Corintios 12. Dijo el Señor así, otra vez por labios de Pablo, nos enseña. Por tanto os hago saber, verso 3, que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Otra vez ahí está la conexión del Consolador y el Hijo de Dios, trabajando de una forma muy coordinada. Verso 4, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. ¿Quién te envió a predicar? Pues Cristo, señores. ¿Quién más? A través de su Espíritu, por supuesto, ¿no? Con una confirmación. No es porque yo me autonombré o porque a alguien se le ocurrió que yo fuera pastor. El Espíritu Santo es el que da testimonio. Aún en el ministerio de Pablo. Con la gran diferencia que al apóstol Pablo se le aparece Cristo como el más pequeño de todos los apóstoles. Sin embargo, hasta que el Espíritu de Dios habló en Antioquía, apártenme, dijo el Espíritu Santo, a Bernabé y a Saulo para la obra para los cuales los he llamado. Bueno, le explicamos la siguiente misión. Gracias por estar con nosotros. Aquí hay mucha gente. Qué bueno, hermanos, que les interese la palabra del Señor. Qué bonita es la verdad, gloria a Dios. Amén, hermana. La verdad es muy bonita. Amén. Los ministerios todos son importantes. Si así fuera, existiría un ministerio solamente. Claro, claro, el Señor. Todo es perfecto, hermano, en el orden de Dios. Bueno, ya les avisaré cuando tenemos la siguiente emisión para continuar con el tema. Dios les bendiga.